Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada verdad tiene algo de paja y cada paja tiene algo de verdad. Hoy estamos grabando este podcast un día martes 25 de agosto del 2020. Estoy muy contento ya que es un episodio un poco atípico, saliendo de la tercera temporada de esto de los crímenes en la farándula. Hoy es un episodio especial porque hasta hoy nos pudimos reunir. Hoy lamentablemente Christopher no está con nosotros, pero tenemos un invitado, solo que antes de presentarlo, vamos a aclarar que este podcast es medio serio, tiene cierto humor negro y ya saben ustedes, pero por si alguien nos oye por primera vez, pues para que se atenga a lo que se está metiendo, ¿verdad? Les agradecemos mucho sus mensajes, también sus saludos y sus sugerencias de tema. Eventualmente iremos haciendo todos. Y pues nada más, sin más preámbulo, hoy está con nosotros el contador del tiempo maya, Willy. Él es, pues como ya decía, contador del tiempo, tiene cierta experiencia, bastante experiencia diría yo, sobre todo esta de la cosmovisión maya. Entonces hoy tocaremos un poco este tema que para los que no saben, nosotros somos de Guatemala y pues es muy, podría decir, relevante en nuestra cultura, pero también se ha, pues, ¿cómo es? ¿Cómo es? Diversificado, no sé cómo es. Diversificado. Diversificado. No, hombre, ¿cómo se llama? Bueno, la información se ha cambiado, ha pasado de boca en boca y por Tergiversado. tergiversada es la palabra que estoy buscando, perdón. Y pues bueno, vamos a empezar. Bienvenido, Willy. Entonces, por favor, preséntese. Sí, muy buenas a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Willy Barreno y estoy aquí en Quetzaltenango, idioma náhuatl o Xelajuj en idioma quiché. Y va a ser un gusto estar con ustedes hoy compartiendo la perspectiva personal, y lo digo muy claro, de lo que es el camino o lo que es la interpretación de la cosmovisión maya. Ok, estamos grabando este podcast en su casa. Hasta hoy se pudo. Y qué bueno que se pudo hasta hoy, en plena pandemia. Pero pues queríamos sondar un poquito sobre estos temas, sobre este tema en principal, ¿verdad? Porque hemos visto que se ha tergiversado lo de esto de la cosmovisión maya, todo lo que tiene que ver con esto. Muchos lo tachan de malo, muchos lo tachan de que es algo normal, natural. Otros dicen que es brujería, que es santería, que cualquier cosa de esto es mala. Entonces nosotros queríamos que usted nos pudiera guiar un poquito pues sumergirnos un poco sobre la cosmovisión, qué es un contador del tiempo, cuál es su función, en qué es lo que creen, cuáles son sus costumbres y todo esto. Yo siento una gran admiración por todas estas personas que a pesar de años y años de represión siguen manteniendo sus creencias, ¿verdad? Entonces, si usted pudiera ahondar un poquito más en esto, entonces podríamos conocerlo, ¿verdad? Y conforme lo que usted me diga, yo con mi pensamiento le estaré planteando algunas preguntas, entonces no sé si puede empezar desde donde usted desee. Muy bien. Sí, gracias, jóvenes, por la invitación. Todavía me considero un joven y soy también amante de podcast y de todo lo que la tecnología dé en estos días. Entonces, también me siento como en la obligación de participar en un podcast. Y también pido permiso y perdón a los abuelos, a los ancestros por permitirme hablar en su nombre, ¿verdad? Pero creo que es un momento importante para dignificar su trabajo, ¿verdad? Y el sacrificio que han hecho para llegar hasta el día de hoy. Importante para mí es hablar del tiempo. Eh, Recordemos que Cristóbal Colón no vino a descubrir absolutamente nada en 1492, porque según, y todavía escuchaba hasta
en los documentales que dicen el viejo mundo y el nuevo mundo. Ujú. Entonces hablan siempre de Europa como el viejo mundo y a nosotros nos hablan como el nuevo mundo, ¿verdad? Y que ellos fueron descubridores y nosotros fuimos descubiertos. Ujú. Creo que hay que cambiar un poco el pensamiento del origen de la gente porque antropológicamente e inclusive ahora con pruebas de ADN se comprueba que hay habitantes en este territorio, en este continente, aproximadamente entre 40.000 o 18.000 años antes. Desde ahora, ¿verdad? Ajá. Que ya había gente viviendo acá. Ah, ok, entonces partiendo Entonces, de eso, ¿verdad? sí, Para quitar ese pensamiento que se sí, tiene. en primer lugar, sí hay que cambiar de que nosotros no fuimos descubiertos, sino ya nosotros ya habíamos desarrollado una vida sofisticada cuando los europeos todavía andaban en las cuevas. Sí, es cierto. Ajá. Ajá. Y también, si nosotros nos damos cuenta, Europa siempre ha tratado de deslegitimizar a los egipcios, a los sumerios, a los asiáticos, porque Ujú. les dicen, esa gente es atrasada, pero nosotros somos los modernos. Ujú. Pero recordemos que ahí yo le llamo a este proceso de colonización del pensamiento y de colonización del tiempo, y Ujú. vamos a probar en esta hora a demostrar quién es más viejo o quién descubrió a quién. Ok, está Ujú, bien. ujú. Muy bien, entonces, hablando un poquito de todo esto, ustedes que tienen un poquito conocimiento más científico que la mayoría de nosotros, ¿dónde cree que inicia todo esto de las culturas ancestrales, también de los, se podría decir, no sé si se puede decir ritos, ¿verdad? De las tradiciones, específicamente de aquí mayas, ¿verdad? De Sí. Guatemala. Bueno, entonces, como te digo, yo creo que este momento de globalización, ¿verdad? Y que mi voz se puede escuchar en España o en Estados Unidos en un segundo, hay que tomar también ventaja de que la comunicación hoy es esencial para demitificar muchas cosas y replantear lo que es como hemos sido enseñados y también compartir, como decía al principio, el esfuerzo y el ingenio, voy a contar, de nuestros ancestros. Muchas veces yo voy a llamar como padres ancestrales a nuestros ancestros a lo que la antropología le llama el primogenio, ¿Así? ¿verdad? Ujú. El primogenio. Y si nos vamos mucho a la historia universal, el primogenio es muy posible que empezó a desarrollarse en el centro de África, específicamente en el río Victoria, ¿verdad? Yo voy a hablar mucho de ríos porque la gente, esos eran los caminos reales donde se movía la gente porque siempre había comida. Y la curiosidad del ser humano de saber de ¿Dónde dónde iba? nacía el Ah, río y dónde terminaba el río ah, ok. hizo que mucha gente se empezara a mover. Ah, ok. Si miramos en el mapa, el lago Victoria se va cayendo el agua y termina en el mar Mediterráneo, en Ajá. donde desemboca el río Nilo, y ahí se desarrolla la cultura egipcia. Ok. Ajá. Ahora, desde nuestro punto de vista, han habido estudios muy serios de que los primogenios de los mayas vinieron de Siberia De Siberia. y que estos caminaron y en la era de hielo, hace 40.000 años, cruzaron el estrecho de Bering, Ok. que ya es Alaska, ¿verdad? Ajá. Rusia y Alaska tienen una distancia de 90 kilómetros de distancia No es entre tan, Alaska y Rusia, no ¿no? es tan grande, ¿verdad? No, es como menos de ir aquí a Tecpan. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Está cerquita. Entonces, por eso te digo que no, en la escuela nos enseñan la geografía a lo tonto, ¿verdad? Y Ajá. nos hacen pensar de que el norte es donde está lo mejor y en occidente están las culturas más importantes. Entonces, Ajá. para mí es importante ver este trasfondo teórico histórico para saber el origen de nuestra gente. Ok. Y de ahí voy a empezar a desarrollar algo que yo le llamo la lógica primitiva. Ok. ¿Y Ujú. cuál es la lógica primitiva? La subsistencia del hombre siempre ha sido la que ha creado el ingenio. Ajá. Pero recordemos que si estamos en Alaska y nos estamos muriendo de frío, tenemos que matar un oso. Ajá. Sí, está pisado, mataron uno. Sí, pero no o sea, es la vida del oso o mi vida si yo me quiero congelar. Ajá. Si ustedes miran en el Google, hagan Google, vean a los esquimales, ellos todavía tienen su ropa de los animales más, con Pues, pieles más fuertes. ajá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, ¿y este oso por qué no se muere Ajá. en el Polo Norte, ¿no? Sí, Entonces su piel va a ayudarme a subsistir a mí. Ah, ok. Ahora, de aquí viene algo demasiado importante que va a ser el centro de la atención de la cosmovisión maya, es
dónde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? ¿En qué punto cardinal? Dice. No sé, en norte, no. No. Entonces no sé. Ahí está. Por eso te digo, cuando vos decís norte, es porque a nosotros nos enseñaron a tener una brújula. Ajá. Y esa brújula siempre nos va a guiar Hacia el norte. por Ajá. el magnetismo. Ajá. Pero en los antiguos habitantes de este continente no sabían que había magnetismo en el norte. Ah, ok. Pero lo que sí quiero platicar aquí, y es lo que quiero compartir con ustedes, es que al principio yo los quiero desorientar y después orientarlos. Ok. Porque el punto más importante para los pueblos ancestrales es el oriente. El oriente. Porque de allá es donde sale el sol. Ah, ok. De ahí sale. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en la noche, supongamos que ahora la electricidad no nos deja cerrar los ojos porque hay luz. Ajá. Pero la ausencia de luz hace que el ojo se cierre. Sí. Sí, te Ajá. duerme. Ajá, porque es el aburrimiento, o sea, la ausencia de luz hace que el cerebro descanse. Ajá. Pero la excesiva cantidad de luz hace que el ojo se abra. Sí. Entonces, todas las mañanas, la luz va a venir siempre del oriente. Ok. Y no importa en dónde estemos durmiendo, pero nuestro ojo va a buscar, al momento de abrirse, lo que el ojo quiere buscar es luz. Okay. Y la luz en la mañana, si es natural, vamos a tener que dirigir nuestra cabeza hacia el este. Ah, ok. Ok. Y eso tiene que ver con La contabilidad del tiempo. la contabilidad del tiempo. Ajá, porque hoy tenemos 33 idiomas mayas y podemos hablar de los idiomas mesoamericanos o los amazónicos, te apuesto, o los náhuatl en México o los indígenas en los Estados Unidos, y en sus idiomas no va a haber traducción para hora, minuto o segundo. No hay traducción. Y inclusive ese tiempo... En ninguno no hay traducción. No hay traducción para hora, minuto o segundo. Ah, ok. Este concepto de tiempo de hora, minuto o segundo empezó con la revolución industrial cuando se inventó la máquina. Ok. Porque tenían que controlar a los trabajadores por hora, por minuto o segundo para producir. Sí, para su trabajo, para ver a qué hora salían, a qué hora entraban. Entonces, ok. Entonces el tiempo se midió a través de horas, minutos y segundos. Pero inclusive me atrevo a decir que cuando Hernán Cortés vino en 1520, él no traía un reloj. No sabía ni qué hora era. Lo único que observaban, como lo hacen nuestros abuelos todavía en el campo, es ver dónde está el sol para medir qué es lo que vamos a hacer. Ok. Y hay 3 posiciones del sol importantes. Una cuando sale en el oriente, una cuando está arriba de mi cabeza, y la otra es cuando cae el sol. Que es en el oeste. En el oeste. Ok. Entonces esa sería como la primera contabilidad del tiempo. Y recordemos que yo estoy hablando de hace 40,000 años, tengo que empezar a medir el tiempo. ¿Cómo voy a saber que hoy es martes? ¿Y cómo voy a saber que son ahorita las 6:24? Eso fue preprogramado para pensar eso. Okay. Pero antes la gente no sabía que era domingo, que era agosto, que era 2020. No celebraban Navidad ni cosas así, ni esas son apropiaciones culturales de otra cultura. Que ciertos ahora gobiernos, pero antes eran reinos y antes eran imperios los que dictaban a la gente cómo tenían que organizar su tiempo. Ok, está bien. ¿Sí? No sé si te estoy ayudando o te estoy confundiendo. Entonces, pues ahí vamos. Porque es importante saber, porque al final la palabra cosmovisión es un concepto nuevo para que ustedes me entiendan. Okay. Pero yo lo definiría de esta forma. Cosmos es todo lo que está alrededor de mí y visión es hasta donde mis ojos llegan a ver. Okay. Cosmovisión sería todo lo que está alrededor y mis ojos llegan a alcanzar a ver. Ok. Muy bien. ¿Y esto cómo se desarrolla acá en Guatemala? O sea... Sí. Ayer estoy dando una clase de matemáticas aplicada a la astronomía. Okay. Entonces el señor quiere que yo le enseñe a sumar, restar, dividir y... ¿cuál es la otra? Multiplicar. Pero recordemos que esa matemática es de origen caldeo, o sumerio. Sí. Para los que estudiamos álgebra, cada vez que miramos álgebra nos recordamos de un hombre con turbante. Ajá, exacto. Ahora, la matemática de nuestros ancestros acá es súper importante para la cosmovisión y después todas las prácticas de la cosmovisión, porque nosotros, a diferencia de otras culturas, tenemos el sistema vigesimal, o sea, que es el número 20. Y regreso otra vez a la lógica primitiva.
¿De dónde diablos sacamos el número 20? No lo sé. De nuestros 20 dedos. De 20 dedos que tenemos. Ajá. Porque 20 en quiché se dice Hunwinak, pero también una persona se dice Hunwinak. Tienen lo mismo significado. Cuando estoy diciendo una persona, también estoy diciendo el número 20. Hunwinak. Hunwinak, ok. Ajá, eso es importante. Ok. Porque aquí se basa un poco, y regreso nuevamente a la lógica primitiva, como dicen por ahí, conoce tu cuerpo. ¿Verdad? Ajá. Y entonces estamos hablando 18,000 años antes y lo único que puedo empezar a contar son mis dedos. Y si para los que viven en Guatemala y vayan a los mercados, van a ver que las abuelitas en el mercado que todavía no tienen calculadora, Sí. usan sus dedos. Calculan con los dedos. Con los dedos. Ajá, para dar vuelto, para cobrar, Todo, para todo. porque básicamente en nuestra mano hay una calculadora y nosotros no nos hemos dado cuenta. Ajá. Ok. Medianoche, El dedo meñique es medianoche. amanecer, ¿Cuál es ese? no tengo idea. Bueno, el que siga a la par del... A medianoche, meñique. ajá, Ajá. amanecer, el El sol está arriba y El el de sol medio... cae. Es el mediodía. Sí. Ok. Aquí ya tengo yo los 4 tiempos, ¿no? Ujú. De las estaciones de que el sol debería de estar. Ujú. Pero recuérdense que en Europa lo van dividiendo de 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, son 24 horas. Ajá. Pero nosotros no teníamos ese concepto, solo decíamos amanecer, mediodía, atardecer y la medianoche, ¿verdad? Cuando estaba todo el tiempo más oscuro. Ok. Ahora, para muchas culturas, desde la egipcia hasta la teotihuacana, la azteca, la inca, la maya, el momento más importante del día era cuando mirabas la primera luz del día. Cuando te despertabas. Sí. Cuando te despertabas, porque ahí empezabas a contar el tiempo para ir a trabajar. Ok. Ok. No sé si has visto aquella película de unos, es como de Hollywood, de una familia que vive en cuevas. ¿El apocalipto? No. No, es una película antigua, pero no, es nueva para niños, pero es una familia que vive en cuevas y entonces hay una niña que espera hasta el último segundo cuando el sol cae y de ahí se tienen que meter a la cueva. Y el otro día están esperándose, aunque se levanten temprano, a que salga, el sol. Ajá, para poder salir de la cueva, porque recordemos que hay depredadores. Sí. Bueno, era por eso. Ahora yo voy a hablar de cuál sería la sustitución del sol en la Tierra si no tuviéramos electricidad. No sé, la verdad. El fuego. El fuego. Ok. El fuego es súper importante porque recordemos que nos trae calor en el invierno. Y también recordemos que en la lógica primitiva teníamos que de una u otra forma, si comíamos un venado no lo podíamos comer crudo. Ajá, tenías que cocerlo a fuego. Y yo pienso que el hecho de que el humano haya podido manipular el fuego se volvió como su primera arma para no ser depredado durante la noche. Lo salvó del frío y lo ayudó a desarrollar una nueva forma de alimentación. Y este es el cambio entre un animal y un humano. Es cuando empieza a cocinar su propia comida. Entonces el fuego se vuelve de una u otra forma importante. Yo no le voy a llamar sagrado, sino importante para la subsistencia. Entonces ustedes van a ver que en Guatemala muchos de las celebraciones que los mayas hacen en las montañas es el contacto con el fuego y el sol, que al final el fuego sería el representante del sol en la tierra. Sí. Muy bien. Y, o sea, y después de todo esto que nos está relatando, ¿cómo es que llegamos a la época actual, se podría decir? Bueno, para eso tuvieron que pasar en mi contabilidad 5,208 tunes. ¿Qué son tunes? Excelente pregunta. Un tun es aproximadamente un año gregoriano, que son 360 días. 360. Ajá, ahorita vamos a demitificar el 2012 como el fin del mundo. Del fin del mundo, no era el 2012. Lo que los mayas desarrollaron fue un sistema de contabilidad que hoy le llamamos Choltún, que se traduciría como el orden de los tunes, o sea, sería el orden de los años. Y los arqueólogos y antropólogos la han llamado la cuenta larga. ¿Qué te estoy diciendo? Los mayas empezaron a desarrollar
a contar de 20 en 20 Ujú. para contar al sol. Entonces era día 0, 20 días después el sol se iba para allá, Ujú. 20 días se iba el sol para allá, 20 días se iba. Entonces el sol hacía un recorrido de 180 días de sur a norte Ajá. y 180 días de norte a sur, porque todavía no sabíamos que había otros 5. Ok. Eso se desarrolla después. Pero entonces dijeron, bueno, entonces 18 veces 20 me va a dar un tun. Ajá. Entonces un tun es un Que son año. días, o sea. Sí. Recordemos que a nosotros nos enseñaron que hay un día, una semana, un mes, y un año, una década y un siglo. Ajá. Eso es esto viene desde Roma. Ajá. Aquí desde este lado, 3114 años antes ya se estaba organizando el tiempo, pero de otra forma. Ok. Un día, 20 días, 360 días, y hay algo que se llama Catún. No sé si has escuchado alguna vez la palabra Sí, Catún. sí, Catún son 20 años, esa sería una década maya, pero de 20 años. Ok. Para ponerlo en perspectiva, o sea, Correcto. son 20 años, pero sería para ellos una década. Correcto, Ajá. pero sería de 20. Ajá, de 20 años. Y un siglo para nosotros es de 100 años, pero para los mayas es un Bactún, que sería 400 años. Un siglo serían 400 años para ellos. Sí. 400 años gregorianos. Más o menos. Pero... es hoy solo la introducción. Ajá. Lo que hicieron los mayas es que fragmentaron el tiempo y 13 Bactunes son 5200 años. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir aquí? ¿Por qué es que los mayas empezaron a contar esto? Todo está basado alrededor de un alimento que es sagrado para la mayoría de gente originaria de este continente, que muy posible vos lo comiste para el almuerzo. Maíz, el maíz. El maíz. El maíz es importante desde Nuevo México, en Estados Unidos, hasta el sur de Bolivia y poco por los mapuches allá en Chile, ¿no? Uh-huh. Es como el alimento base de todos los pueblos de este lado. Okay. Y después del maíz, ¿qué vendrá? ¿El frijol? Ahí está, eso crece alrededor del maíz. Y después de eso vienen los ayotes o chilacayotes o calabazas. Ajá, como lo conozco. Que esos son como los 3 alimentos que te van a proveer de carbohidratos, de proteínas y de minerales. Y esa es la subsistencia para el hombre primitivo, que no se vuelve, o sea, siempre dicen el dios del maíz, que el dios de no sé qué. Yo no le voy a llamar Dios, sino es como lo que te dio vida y te mantuvo vivo a tu familia desde una forma biológica. Okay. Entonces por eso se le brinda todo el respeto necesario. Pero no son dioses. Ahí yo te decía antes, ¿verdad? Yo no soy una persona religiosa, pero tampoco no quiero desmitificar que nosotros creemos en la magia. Ajá. ¿Verdad? Pero básicamente creo que me encantaría un día con ustedes también desarrollar el tema de la física cuántica, uh-huh. ¿verdad? O de la mecánica física cuántica, ¿verdad? Mecánica cuántica, que el mundo está lleno de miles de posibilidades si nosotros desarrollamos nuestra mente desde otra forma. Uh-huh. Entonces, hoy para mí es Oxlajucat, es un día diferente a decir martes. Ni sé qué día de agosto estoy, porque ya estoy perdiendo el 25. Ajá. Pero para el que trabaja o para el contador de pagos, ¿verdad? O el que trabaja en la escuela, tiene que tener una fecha. Ajá. Pero imaginemos un abuelo en Nahualá o un abuelo en Petén que nunca ha venido a la ciudad. Solo para aclarar, Nahualá es un municipio más un poquito en el interior, uh-huh. Que no está tan malmente llamado civilizado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no es... Hay gente ahí que tal vez nunca ha ido a una ciudad, ¿verdad? Ajá, hay gente ahí que tal vez solo eso uh-huh. conozca de... Y entonces su vida va a ser completamente diferente. Y su mitología va a ser completamente diferente. Okay. Por ejemplo, regresemos a que todo lo que nosotros hablamos, decimos, pensamos y hemos estudiado tiene su base en la filosofía griega. Ajá. ¿Verdad? Si yo te digo Zeus, vos más o menos tenés una idea quién es Zeus. Sí, sí. Si yo te digo la medusa, vos también tenés. Ahora, si vamos a los signos zodiacales, yo te digo yo soy Sagitario, vos tenés un entendimiento qué es. Ajá. Y decimos, el que sabe de astrología va a decir, es diciembre. Sí. Ahorita estamos Morra básica.
ahorita estamos en Virgo, ¿verdad? Los Virgos son bien mentirosos. Hace 2 semanas estábamos en Leo, ¿verdad? Y después del 21 de septiembre vamos a estar en Libra. Ajá. Esas son tradiciones todavía griegas, Sí. ¿verdad? Okay. Ahora, no sé si en astronomía vos has escuchado, pero hay una constelación que se llama Orión. Sí, la constelación de Orión. A todo el mundo la sabe, y entonces hay 3 estrellas que están medio en línea y le llaman el cinturón de Orión. También le llamaban las 3 vírgenes o algo así, ¿no? Algo así. ¿Va que sí? Va, pero realmente lo que de este lado se miraba era un triángulo. Ok. Y en medio de ese triángulo, ahora por la contaminación lumínica ya no miramos, pero hay una nebulosa en medio que es de color rojo. Ahora, aquí se le conoce como Ishkup. Ishkup lo que significa son las 3 piedras donde se pone el comal. Sí. ¿El comal es una olla, se podría decir? El comal es como un plato donde se echan las tortillas. Ajá. Ah, sí, perdón. Sí, es un plato liso. Ajá. Que se ponen las tortillas, para los que no sepan, es que nos oyen mucho en Europa, no sé por qué. Pero las tortillas, bueno, googleenlo ya, no importa. Pues sí. La cosa está en que todo el mundo sabe que es el cinturón de Orión, pero nosotros decimos que esas 3 estrellas es la espalda de una tortuga. Ok. Y esa tortuga se está partiendo en 2. Y de esa partida de la tortuga sale un ser que es hecho de maíz. Ahí empieza una mitología que después se va a convertir en el Popol Vuh. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Porque estamos hechos de maíz. Ah, ok. Y Hunahpu representa el sol y representa el que trajo el maíz hacia nosotros. ¿Hunahpu qué es? Hunahpu es el ser batanero. Ok. Y en la mitología maya, Hunahpu es el sol e Ixbalanque sería la contraparte, es la luna. La luna. Sí, son como que los protagonistas. Sí, ellos son los protagonistas de la guerra de las galaxias maya. Ajá. Y yo siempre he dicho que los gringos fueron muy hábiles en robar nuestra mitología y la convirtieron en películas. Porque yo podría comparar a Hunahpu con Luke Skywalker. Ajá. Y a Ixbalanque como la princesa Leia. Ah, ok. Y ellos van a ir a matar a su papá, que es Kuchumakik, que son los del inframundo. Kuchumakik se llama. El que saca sangre. Ok. Y esos son del inframundo. Recordemos que en Star Wars Luke Skywalker y la princesa Leia iban a ir a matar a Darth Vader, que era su papá. Ajá. Sí. Ajá, y es lo mismo. Esa mitología, por eso te digo, Hollywood convirtió la mitología maya en una película. Pero nosotros no sabemos toda la historia y las sagas de Star Wars, pero no nos importa leer las mitologías de los pueblos ancestrales, que de ahí es donde viene Occidente y se roba las cosas. Ajá, y las convierte en hits. Ok. Bueno, y hablando un poco de esto, del inframundo, usted me decía que el inframundo no es como, mucha gente cree que el inframundo es como que relativo o igual, perdón, al infierno católico, ¿verdad? Pero usted me decía que no era tan así, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? No, yo creo que en los idiomas mayas no hay traducción para diablo. No. Y si hablamos de Xibalbá, la traducción sería el lugar donde espantan. Donde te asustan. Donde te asustan, pero no hay fuego. Okay. No te queman. No es un diablito. Al contrario, Xibalbá es un lugar húmedo, frío y con mucha agua. Ah, ok. Entonces, miremos qué pasa si entramos a una cueva. La gente que tiene miedo al diablo piensa que va a encontrar a Satanás y que va a haber fuego y que se van a quemar porque así fuimos entrenados. Pero lo que sí puede pasar es de que si yo entro a una cueva y miro un murciélago me voy a asustar. Ajá. Y al final... Una rata o algo así. Al final esos son los seres del inframundo porque viven en la oscuridad. Okay. Y te asustan porque tu ojo o tu no está acostumbrado a verlos. Entonces yo estoy hablando ahí un poco de la mitología, de esa parte de que anteriormente, te estoy hablando hace 5,000 años, tenías que desarrollar estas historias. Pero también como era importante tener otra vez el respeto al fuego, el respeto al maíz y el respeto a ciertos animales como el lagarto, como el búho, como el venado, como el conejo, como el mapache, ¿verdad? Como el mono, como el gato montés, como el armadillo, la culebra, el jaguar,
el sopilote, ¿verdad? La guacamaya, el tucán, porque esos eran los animales que estábamos encontrando y teníamos que ponerle un nombre al día. Ok. Los días que nosotros usamos, lunes viene de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado es de Saturno y en inglés se dice Sunday, el día del sol. Ok. Sí, ese es el... Ahora, esta es una mitología del otro lado del mundo, pero aquí nosotros teníamos que ordenar el tiempo y ponerle nombres. Y lo ordenaron por... Por necesidad de medir el tiempo. No, pero por otros nombres y el... Correcto, que son los animales que yo les estaba contando. Son 20 al final. Al final porque le dimos un día, un nombre a cada día de acuerdo a nuestros dedos. Ok. Pero son 20, ¿verdad? Por eso el sistema, no solamente maya, sino el mesoamericano como los aztecas. O sea, Mesoamérica se conoce como desde el estado de Hidalgo hasta Honduras y partes de El Salvador, en donde el sistema de contabilidad siempre fue el número 20. Ok. Muy bien. ¿Y todos estos estarán como que conectados? Sí, porque hubo siempre comercio, ¿verdad? Siempre hubo intercambio y siempre hubo fiestas, juego de pelota también, o sea, no cambia mucho el pasado como lo que está pasando ahorita, ahora. Y siempre hubieron trancazos o golpes. Sí. Siempre hubo conflicto. Entonces, en esta parte a mí me gustaría también demitificar que los pueblos aquí nunca fueron pacíficos, sino siempre hemos vivido un constante conflicto. Y ese conflicto se ha vivido a través de toda la historia de la humanidad en todas las regiones del planeta. Somos como que un poco violentos o dados a partirnos la trompa. Y por eso te digo que tal vez ahí es importante, si tenés respeto al maíz, tenés que tenerle respeto a una niña o a una mujer o a un perro que te está cuidando tu maíz. Tu maíz. Porque recordemos que los perros tuvieron que ser aliados también o algún tipo de animal para que no vinieran a depredar tu terreno en ese tiempo. ¿Verdad? Ok. Y todo esto está como que conectado, ¿verdad? Una cosa con otra. Y pues no sé si nos pudiera hablar. Yo no le dije antes de la entrevista que si podía hablar un poquito de nahuales y usted me dijo que no se le tenía que decir así porque nahual es otro tipo de no, ¿cómo se llama? Connotación o no sé cómo decirlo. Pero yo creo que está bien y yo por eso te digo, regreso al programa de ustedes, ¿verdad? Pajas y verdades. Y esto es importante también para mí para aclarar algunas concepciones que tal vez la escuela no nos va a dar este tipo de información. El Google no nos va a dar este tipo de información y mucho menos la iglesia o la religión nos va a querer dar este tipo de información. Yo estaba pensando que, por ejemplo, la Llorona, el Cadejo, la Ciguanaba, todas esas eran instrumentos para controlar a la población antes. Para a través del miedo, de noche. O sea, no salgas porque va a estar la Llorona. Esa es una forma de encontrar el Cadejo. Antes no había seguridad privada ni cámaras de vigilancia, pero tener este tipo de mitología hacía que la gente no saliera. Sí. Esa parte es importante. Pero también no te voy a negar que desde la cultura ancestral también existía, por ejemplo, el perro, el jaguar. Esos son como seres que ¿cómo se llama? Que protegían las tierras. Si vamos a Cotzumalguapa, se decía que donde ponían una estatua de un jaguar, donde había bastante cacao, la gente se asustaba porque era para prevenir que se robaran el cacao. Es como ahora los espantapájaros. ¿Verdad? Pero bueno, regresando a esto, el miedo ha creado que también el miedo y la ignorancia ha creado que la mitología, mitos puedan ser positivos o puedan ser negativos. Todo como que lo clasifican entre bueno y malo, ¿verdad? Sí, por eso te decía que en la cosmovisión me dicen, es que esta gente se va a la montaña, va a quemar fuego y va a hablar con Satanás. Ese es bueno, tendríamos que ver que es un sistema bastante antiguo de que
pues la cultura fue como que sesgada, como Ujú, callada a la fuerza, ¿verdad? ujú. Porque vinieron los españoles y te decían que pues te bautizo, ¿verdad? Y me vale madre si tenés tu fe, si tenés tus creencias, si te gusta o no lo que vamos a hacer. Pero yo siento que como que cuando vinieron te quitaron la fe, o sea, tu fe, tus creencias, todo era de que si no es católico es automáticamente malo o es automáticamente diabólico y hay que extirpar este mal de este continente porque nos miraba así como que estos salvajes no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros venimos acá con Dios para que se salven y si no se quieren salvar, pues merecen la muerte, ¿verdad? Pero no, tiene mucho que ver la iglesia con que se haya como que ocultado, como que estas personas se ocultaron para que no les hicieran daño, obviamente ocultaron sus, tanto sus prácticas, sus ritos, sus creencias y todo esto, ¿verdad? Entonces creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que recuérdense que el choque de dos culturas va a crear miedo, el choque de dos culturas va a crear miedo de ambas partes. Ujú, Y el miedo es lo que siempre ha generado entre mucha violencia, ¿verdad? Porque el miedo es un sinónimo de inseguridad, ujú, ¿verdad? Yo me imagino en el tiempo de 1510 cuando Hernán Cortés llega a México y tiene que probar el maíz por primera vez, ujú. porque Europa nunca había probado maíz, un europeo nunca había probado maíz antes. Entonces tendría miedo que también se podría morir y cosas así, ¿verdad? Sí, y también la gente de este lado, al ver a alguien de ojos azules que nunca había visto antes, haber sido dramático también, Ajá, ¿va? debe ser alguna, es un shock bien Mm. fuerte. Ver armaduras del tiempo medieval en esta tierra que no se utilizaba el metal, ¿va? Ujú, Eso debe haber sido también dramático. sí. Pero por otra parte es también ver gente quemando fuego y correr alrededor del fuego debe haber sido para los que ellos venían desde la Inquisición, ¿va? Y decían a las brujas. Ajá, las Ah, brujas. entonces ellos relacionan a la misma gente acá con brujas y les empiezan a decir sus prácticas son brujería. Ujú, Y nuevamente yo voy a hablar así claro y pelado que no hay que romantizar a nuestras culturas porque sí habían prácticas que tal vez no eran como apropiadas para lo que se estaba viviendo en Europa. Pero ujú. realmente si vos miras en el internet la forma en que la Inquisición hacían torturas en la gente allá en Europa Era muy era más salvaje, salvaje que ajá. acá. Y Entonces el tiempo, el tiempo es, por ejemplo, mira, hablemos ahorita en Arabia Saudita. ujú. Hay decapitaciones públicas todavía, ¿Ah, sí? hasta el día de hoy. No sabía. Ujú. Lapidaciones también hay todavía en Arabia Saudita. Ah, sí. Y nadie dice nada, Ujú. porque aquellos tienen dinero. Sí, porque no se pueden Ajá. meter a Ajá, chutear. Ajá, las Naciones Unidas o los derechos humanos no va a decir nada ahí porque ellos tienen su propia economía, Ajá, entonces no pueden ir a meter las manos donde ¿no? nadie Ya. los está llamando. Pero regresando al tema nuevamente acá, es que aquí se empieza a minimizar las prácticas de contabilidad del tiempo y se les empieza a decir brujería Ujú, o brujos. Ahora, en los últimos 60 años cambió la concepción de brujo a sacerdote maya, que es lo que vos me decías, ujú, pero todavía están tratando de sincretizar y decir, este no es brujo, sino es sacerdote ujú, y maya, ¿verdad? ujú, Entonces recordemos que la mitología de un sacerdote, todos lo tenemos bien claro, que va a vestir una sotana negra, ujú. de que no se va a casar, de que no va a tener ningún vicio y de que es puritano, ¿ah? Ajá, supuestamente. Pero si lo miramos en la historia real, No son así. no son así, ¿va? Ya hay muchas cosas de... Porque hay mucha represión interna desde esa institución, Ajá. ¿verdad? Pero realmente por eso decía que es importante liberar la mente para no tener tantos traumas como se siente ahora, ¿va? Ujú, Pero entonces te digo, creo que desde 1992 ha habido una apertura más a las prácticas ancestrales y hoy en día estamos más, somos más... somos más abiertos o, por ejemplo, tener este tipo de entrevista con vos, eso era imposible en los años 60, no se podía. ni 70 porque estábamos en medio del conflicto El armado. conflicto armado. Recordemos que hubo un acuerdo de paz en donde decían que teníamos que tener
un acuerdo de identidad y derechos. Y es la primera vez que podemos tener un cierto tipo de derecho a hacer nuestras prácticas que antes estaban escondidas, pero nunca se acabaron, solo que estaban escondidas. Y ahora esta práctica ya está más abierta. Sí, ya es así como que un poquito más común, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo cuando era niño no se practicaba mucho esto al aire libre, tampoco era tan fácil, siempre nos han dividido en grupos así de que ladinos y ustedes son indígenas, como mal dicen indios, ¿verdad? Como un término despectivo hacia las personas que practican o se visten de cierta forma, ¿verdad? Entonces, pues yo me acuerdo muy bien de haber estudiado en un colegio cristiano evangélico y todo era malo, ¿verdad? Todo era malo, estaba como que un pánico satánico, ¿verdad? De que Pokémon era malo, Que los Yu-Gi-Oh pitufos. era malo, que los pitufos eran malos, que si ponías las canciones al revés de rock era para que invocaras al diablo, cosas así, ¿verdad? Y también incluía mucho lo de la cosmovisión maya, ¿verdad? Lo de los ritos que se hacen con el fuego y todo, que era prácticamente invocar a Satanás, ¿verdad? O sea, todo le echan la culpa al diablo y creen que son cosas malas, ¿verdad? Pero me imagino que es porque desconocen el por qué. Sí, yo estoy tratando día a día de no criticar a los demás, ¿me entendés? Para mi propia salud mental. Ajá. Pero también es importante balancear nuestras prácticas. Por eso te digo que yo he concedido esta entrevista porque creo que es importante demitificar nuestras prácticas. Entonces, para mí es importante en la mañana, como te dije, levantarme, ver dónde está el sol, por lo menos, ¿verdad? Orientarme, recibir un poco de su energía, porque al final tiene vitamina D, Ajá, sí. ¿verdad? Y también ver que la fotosíntesis es gracias a la conexión de la luz del sol hacia la naturaleza. Okay. Y donde esté el sol va a depender si la naturaleza está ahí, por ejemplo, como ahorita lloviendo, o si el sol está más al sur, va a haber sequía, ¿verdad? Porque ya es invierno. Y si el sol está más justo a mi cabeza es porque ya tengo que prepararme para el maíz. Para cosechar. Esta es una de las cosas. La otra es que yo no quiero olvidar la parte de la pregunta que me hacías del nahual. Ajá. Nahual es como un animal que se convierte. En Guatemala, en la costa sur, le conocen como el wing y ahora hasta una cerveza hay una bajo cerveza su que nombre. Ajá, Y ese es como el cadejo, ¿ah? Que es mitad, ese es un ser antropomorfo, que es antropomorfo, que es mitad hombre y que mitad mujer, animal, humano, perdón, ajá. Ajá, mitad animal, mitad humano. Ajá. Pero miremos, por ejemplo, Sagitario, por ejemplo. Es mitad Mitad humano, caballo y mitad ajá. hombre, ese es el centurión, ¿va? Entonces recordemos que la imaginación de la humanidad era igual, como en Europa, como en África, como en China, como que con nosotros, ¿verdad? Los chinos tienen, cada año le nombran a un animal. Ajá, el año del dragón, el año del puerco. Por eso le decía, los días que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Hoy sería el día Marte, ¿verdad? En el tiempo pasado, pero ya se olvidó esa parte ahora. Ajá. Pero alguien le tuvo que haber puesto esos nombres para poder contabilizar el tiempo. Lo mismo para nosotros. Ahora, las mitologías son importantes porque mantienen una cultura viva. Ajá. Eso es importante. Pero lo que yo te decía es que en quiché o en otros idiomas mayas no se dice nahual. Esa es una palabra de origen náhuatl, que es un idioma del centro de México. Ajá. Pero también se hablaba en la costa sur de Guatemala antes, ¿verdad? El náhuatl. El náhuatl. Okay. Ese es un idioma también que fue como un idioma franco hasta Nicaragua. En Nicaragua está escrito en náhuatl. Okay. Hay muchas como Sonsonate en El Salvador, eso también está escrito en náhuatl. Okay. El río Suchate, ¿verdad? Ese es Xochilatl. Ese es un río que divide Guatemala en México. Ajá. Y que significa lugar de las tortugas. Porque hayan tortugas. Sí. Entonces te digo, todos esos nombres son importantes, pero al final nosotros no tenemos un concepto de decir hoy es el nahual, sino nosotros vamos a decir hoy es el día. Por ejemplo, si yo te lo dijera ya en español puro, hoy es el día 13 red. Okay. O sea, porque estoy contando, tal vez hoy no vamos a hablar porque es todo un sistema muy complicado, pero por ejemplo mañana es el día 1 serpiente, un can. Hoy es Oxlajucat. Pero yo les estoy diciendo a ustedes en español porque sé que tal vez no tienen mucho contacto con el idioma, pero lo que estoy tratando es de reinterpretarlo en un idioma que ustedes lo puedan entender. Okay. Entonces, ¿este nahual qué es?
O sea, el Nahual En México sería el Wing, o sea, el que se convierte. El que se convierte. Y este tipo de mito, ¿usted cree que es un mito o cree que en serio sí? Mira, sí hay mara que se convierte en animal. Yo regresaría mucho al tema de la física cuántica. Y la física cuántica es que la vida está llena de posibilidades, depende cómo tú programes tu mente, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, tengo 6 gatos y tenía 7. Entonces, para mí me falta un gato todavía para tener balance. Pero esa es mi propia creencia. Pero alguien más va a venir que no conozca mi vida y va a decir, ese está loco, así con un gato es suficiente. Tiene muchos gatos. Pero recordate que los judíos tienen una candela, un candelero y tienen 7 candelas. Sí. ¿Verdad? Ahora, el 7 es importante porque es un balance entre 3 y 3 y el punto en medio es 7, ¿va? Y ellos deben de tener los judíos su significado. ¿Por qué? Porque hay una candela que está más alta y 3 que abajo. todos. Exacto. Va, entonces esas son creencias, y esas creencias te dan vida, ¿verdad? Y eso se llama autoprogramación. Te estás autoprogramando. O otros le llaman autosugestión. Entonces creo que el ser humano por sí tiene que vivir de mitos, tiene que vivir de alguna creencia. Yo te digo, yo no me considero ni ateo, ni religioso, ni gnóstico, solo me considero practicante del tiempo, ¿va? Entonces, por ejemplo, mañana, que es el día Junkan, que es el día 1 serpiente, yo me voy a concentrar en mirar una serpiente durante todo el día. Pero a la gente va a decir, ese está loco, ¿va? Como voy a estar buscando una serpiente. Sí, pues esa serpiente la puedo ver en el internet. Por eso. O puedo estar en una sala de un hotel y ahí va a haber un cuadro y ahí va a ser una serpiente. Voy a decir, ahí está lo que estaba buscando. Eso es autoprogramación. Sí, y voy a decir, bueno, entonces sí, voy a recordar que dentro de 20 días va a venir la serpiente otra vez. Es como decir, se está programando, se está sugestionando. Es como decir, dentro de 8 días va a ser martes otra vez. La otra semana ya va a ser septiembre. Eso es lo mismo, solo que mi cosmovisión en otra connotación, que tal vez para la mente humana que no está acostumbrada a tener encuentros con otras culturas, es difícil. Sí, porque es bastante difícil que te vengan programando de que tenés 7 días, 12 meses y al año. Es difícil que te lo quiten. Sí, es muy difícil como que tanto que te lo quiten como intentar entenderlo, ¿verdad? Sí. Querer entenderlo. Mira, por ejemplo, para nuestra ciudad es importante el mes de septiembre y mucha gente dentro de 3 semanas va a sufrir porque ya está preprogramada para el 14 de septiembre, que tenía que comer ciertas partes, que tenía que ir a ver un desfile, porque la gente ya está preprogramada y no tenerlo duele, porque ya está uno preprogramado para cada septiembre tener su fiesta, pero la vida, como te digo, es tan relativa, tan diferente, pero esa parte es la que nosotros decimos, parte de la cosmovisión maya es tener un balance, porque este planeta está balanceado por 2 astros, y es el Sol y la Luna. El Sol y la Luna están posicionados tan perfecto que si no estuvieran perfectos no tuviéramos 4 estaciones, no tuviéramos agua, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, Júpiter o Saturno son completas, su rotación, su traslación, sus elementos son completamente diferentes, pero lo que hace único a nuestra Tierra es la posición del Sol y la Luna, que hace que haya esta rotación y traslación, ¿verdad? Pero eso no se podía explicar hace 5,000 años con las palabras que yo te lo estoy explicando. Sí. No, incluso con esas palabras cuesta entender. Pero imagínate, nuestros ancestros pudieron calcular eclipses, pudieron calcular el paso exacto de las constelaciones de Orión, de las Pleiades, pero todavía te lo estoy diciendo en griego, Sí. Y los rusos se dieron cuenta de que los mayas usaban 13 constelaciones, no 12. Y ahora la astronomía moderna dice, sí, efectivamente, hay 13 constelaciones ahí arriba. No, o sea, no son las 12 que tenemos. No, porque recordamos que el planeta no es completamente redondo, es ovalado. Tiene. Sí. No es como lo pintan. Sí, entonces ya esas prácticas que tal vez la gente dice que son satánicas, tal vez para un astrónomo de la NASA dicen, qué cabrones los mayas, porque sin tanta tecnología pudieron calcular un eclipse. Sí. Eso es de admirarse, ¿va?
Igual eso de los equinoccios, Ajá, solsticios, solsticio, todo esto lo pudieron Zenit, calcular. Nadir, y todavía se calcula, pero como te digo, nosotros, y te agradezco que vengas a preguntarme a mí, porque yo sí le he ido a preguntar a los abuelos de Nahualá o a los de Sunil, ellos lo pueden decir, pero no en sus palabras en español, porque su español, o inclusive ni ellos le llaman español, ellos le llaman Castilla. Entonces Así. yo me estaba empezando a pensar y decir, es que nosotros decimos, es que los españoles vinieron y realmente los que vinieron aquí fueron los castellanos. Ujú. Por eso es que vinieron a castellanizar y las abuelitas todavía dicen, yo no hablo bien la Castilla. Su concepto de ellos es bien, el mío está confundido, Ajá. porque España no existía en 1510, No, ¿verdad? allá solo existían reinos. Entonces al final, por eso te decía que la gente que dice que no habla bien la Castilla está diciendo lo correcto. Porque no era español. Y por eso te digo que es importante, como en la película del, ¿cómo se llama? De Alicia en el País de las Maravillas, de que hay que abrir el hoyo, ¿va? Ujú. Y ese hoyo del conejo te va a dar un hoyo más abajo y otro hoyo más abajo, porque la historia es más complicada de la que nos han enseñado a nosotros. Sí, porque es mucho más fácil decir, no, vinieron los españoles, nos descubrieron y ya, ahí Sí, quedó eso es todo. tener una mente perezosa, Ajá. de no poder cuestionar realmente El por qué. de dónde venimos, ¿no? Sí. Ujú. Y todo esto de los abuelos se menciona mucho en la cosmovisión maya, ¿verdad? Pero uno como gente pues adoctrinada, se podría decir, Ujú. piensa en los abuelos y piensa en los papás de nuestros papás, ¿verdad? Pero creo que eso es, cuando ustedes dicen abuelos, sí es así como que, Toda una estirpe, ¿verdad? Todo ajá, es como un que algo árbol. más. Ujú. Mira, yo soy solamente una semillita que está al final de una rama, Ujú, pero si vamos a la raíz, por ejemplo, el árbol que está en mi casa está abajo, ujú, tendría que ir a buscar dónde empieza la raíz más profunda de ese árbol, ¿va? ujú. Porque recordate que está todo conectado. Ok. Y recordate que esa semilla que yo soy, un día voy a caer, va como decía Isaac Newton, va por la Por la ley de la gravedad. gravedad, Ujú. y esa semilla tal vez va a nacer, va a crecer, se va a multiplicar, pero va a morir, y ese es el ciclo de la vida, ¿va? Ajá. Entonces también para nosotros la muerte es el principio, porque fíjate que vos has escuchado la palabra Ishkamik, Ajá. eso se está diciendo como ya se murió, Ajá. pues ¿sabes cómo se dice hoy en quiché? ¿Cómo? Kamik, Kamik. y Kame también es muerte. Kame es uno de los 20 días. de los 20 días. Ajá, pero entonces realmente el hoy y la muerte es lo mismo. Sí. Entonces ahí no hay fin ni hay principio. Entonces también ahí hay que desmitificar de que los mayas predijeron el fin del mundo, porque nosotros no tenemos ese concepto de final. Eso lo tiene nada más Europa para mantenerte en miedo, Ujú. de que ya se va a acabar, que ya se va a acabar. Igual la muerte, me recuerdo muy bien que no sé cómo, ya no nos dijo cómo se llamaba los nahuales, Ujú. los días, ¿cómo se llama? Solo yo le traduciría en español solo el día. El día. Por eso te decía yo que cuando yo digo la palabra Ajkej, estoy diciendo el que cuenta el día. Ajá. Esa es la traducción correcta para contador de tiempo. Ok. Pero es el que cuenta el día. Ujú. Y si lo pluralizo va a decir Ajkejab, los que cuentan el día. Lo Pero que- no dice los nahuales, ¿verdad? Ajá. Ajá, y cuando yo digo Cholkej, estoy diciendo calendario maya. Pero vos lo interpretás como calendario maya, pero una traducción correcta sería el orden de los días. Ok. Ujú. Pero está que cada día tiene como que cierto color, ¿verdad? Correcto, y de ahí es donde lo que vos decís, nosotros tenemos 4 abuelos, o sea, yo soy uno, pero tengo un papá y una mamá, Ajá. pero mi papá y mi mamá tienen 2 papás, y Ajá. esos son mis abuelos, y esos son 4. Ajá. Entonces ahí se pone como en el este, o en el oriente, es el color rojo, porque ahí es donde viene el fuego. Ok. El viento viene del norte, por eso es de color blanco. En el negro está la noche, la representación de la tierra, y el negro, y en el sur va a estar de color amarillo. Entonces aquí ya tengo a mis 4 abuelos, Ujú. que son los orígenes de nosotros. ¿Y en dónde está representado esos 4 abuelos? En nuestras 4 extremidades. Ok. Porque Cada tenemos extremidad es dos. un abuelo. Correcto. Ujú. Y entonces ahí te digo,
es como siempre le dan como créditos a Leonardo da Vinci, que él hizo aquel hombre que está así parado, ¿verdad? Con las piernas abiertas, y que de ahí hizo una ecuación matemática para muchas de sus obras. Lo mismo había gente aquí que decía, ¿verdad? Se preguntaba, decir, bueno, entonces cada extremidad va a representar a uno de mis abuelos, y al final de mi extremidad hay 5 dedos, ¿verdad? Y así se empieza a ordenar el tiempo, y como te repito otra vez, empiezan los rituales no solamente de fuego, sino también hay rituales de viento. Vos has visto en Chichicastenango, hay mucha gente todavía en las iglesias católicas que sacan su estoraque o sacan su incienso y van echando humo. Esa es como una representación del viento. Del viento. O la tierra, ¿verdad? ¿Y qué representa? ¿Ah? ¿Qué representa? ¿La tierra? Ajá, o sea... La tierra es la que nos da de comer. ¿Y el viento? Él representa nuestra respiración. Ok. Y todo, como le decía, todo tiene como cierto color, ¿verdad? Es muy colorido todo esto. Y por eso mira los trajes de las mujeres que nunca lo perdieron, que son exageradas sus textiles. Y ahí está lleno de cosmovisión, ¿verdad? Muchas de las patrones de cuando mires vos un rombo, ¿verdad? En un traje, eso significa la estrella Venus. O sea que mucha de la astronomía o los animales, si vos te puedes poner a ver los huipiles o los pot que le llaman en quiché, ahí está toda la cosmovisión. Nosotros nunca... Está llenos de pajaritos. Correcto, pero uno de los pot o de los huipiles que a mí más me interesa es el de Chichicastenango. Vos mirás a una mujer y la mirás como una blusa, pero no sabes que cuando ella se lo quita y lo extiende, en su cuello está un sol. Así. Y entonces vas a ver que aquí tiene una rueda. Aquí en el abdomen. Enfrente tiene una rueda, aquí tiene una rueda, aquí tiene una rueda y aquí tiene una rueda, pero cuando lo extendes son las 4 estaciones del sol, o de la Tierra alrededor del sol. Todo tiene algo, tiene su significado. Pero todo está escondido porque realmente, como te digo, a las culturas extranjeras no les interesaba conocer esa simbología. Solo venían a hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y todo tiene, como le decía, un color. Pero quería ahondar un poco en esto de Kamé, que Kamé significa, bueno, para mí, que con mi poca conocimiento, es como que la muerte, ¿verdad? Pero todos asociamos a la muerte con algo malo, negro y todo esto, y curiosamente aquí es blanco, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, yo estaba platicando con ciertos amigos y todos decían, no, con la misma ignorancia tal vez nuestra, no es que Kamé es blanco porque representa la Santa Muerte, y la Santa Muerte es otra deidad completamente diferente a todo esto, ¿verdad? Pero lo que voy es que todo le encuentran significado malo, todo es malo, no sé si me van a entender. Sí, yo te entiendo esa parte. Por ejemplo, ¿cuándo es el Día del Amor y la Amistad? El 14 de febrero. ¿Y cuándo es el Día de los Muertos? El 1 de noviembre. ¿Y cuándo es el Día de la Madre? El 10 de mayo. En Guatemala, en otros lugares es diferente, vamos. Bueno, yo siempre he escuchado esta parte que dicen el 10 de mayo. Todos los días deberían de ser los días de la madre, porque la madre está con nosotros. Sí, siempre. Y también dicen el 14 de febrero, todos los días deberían de ser amor. Esas son mentiras. Pero bueno, yo voy a esta parte. El Día de los Muertos es una tradición prehispánica, porque ese día en astronomía se llama paso cenital, que significa que el sol está lo más lejos de nuestra sombra. Y eso lo vinieron a incorporar los españoles acá, o los castellanos, como lo dije. Entonces, nosotros vamos como un ritual cada año a dejarle flores a nuestros muertos, a nuestros queridos. Inclusive en México, yo he visto aquí en Quetzaltenango, la gente lleva su comida ese día y va a comer con sus muertos. Y les sirven su guarito y les sirven incluso comida a ellos, ¿verdad? Pero tenemos que esperar como el Día de la Madre o el Día del Amor, 365 días, depende si no es bisiesto el año, para ir a visitar y recordarnos de nuestra abuela o recordarnos de nuestro papá. Eso es eso. Ahora, yo voy a regresar a esta parte. Yo tengo mi papá muerto, pero a él lo recuerdo yo cada 20 días. ¿Y en qué día lo recuerdo? En Kamé. ¿Cómo se dice? ¿Kamé o Kemi?
Cualquiera de las dos. Depende. Kimi, Kame, Kamei, depende qué idioma lo estás diciendo. Pero la idea es que en el glifo hay un esqueleto. Ajá, es una calavera. Es una calavera. Entonces yo tengo que recordar mi pasado. Ajá. O sea, ¿quién me dio la vida? Mi papá. ¿Quiénes me dieron Obviamente yo ya tengo una edad en que ya no tengo ningún abuelo. Entonces Ajá. yo cada 20 días tengo que encender un fuego y recordar su presencia acá. Pues, solo para recordar, nada más. Ese es un rito tan simple, pero para alguien más puede Si parecer es satánico, puede decir que es Ujú. malo, que lo está Sí. invocando, que Sí. está haciendo pacto Ujú. con algún demonio. Si un ateo va a decir, ¿por qué van a comer con los muertos el 1 de noviembre si ya son Si puro están hueso? muertos, ajá. Pero te digo, hay que nuevamente respetar el ritual de recordación Ajá. de dónde venimos. Entonces, una cosa muy central, como yo te dije, el sol, el fuego, el maíz, el viento, la tierra, el agua, pero también tenemos que recordar nuestro pasado. Y ese pasado se puede recordar cada 20 días. Ok. Es decir, hablar con un muerto, pero para eso, para alguien puede decir, este es zombie, o saber qué locuras tiene estar hablando Está con haciendo los muertos. brujería, ¿Sí? Está haciendo algo malo. Eso, por eso te digo, son malas interpretaciones y nuevamente yo agradezco esta entrevista para poder ir aclarando ciertas ideas, ¿verdad? Para la gente que escucha ahora en las redes sociales y podcast. Ok. Y sobre estos 20 días, ¿cuáles son? Tienen, o sea, obviamente tienen un orden, nos puede decir en castellano, se puede decir, Sí. que del primero al último, Ya. El ojo. el ojo, ¿Qué significa para vos el ojo? con lo que puedo ver, Ujú. con lo que puedo... ¿Y de qué está hecho el ojo? ¿De carne? No. Entonces no sé. El ojo está primariamente hecho de agua. Ah, ok. ¿Y cuál es el ancestro del ojo? ¿Qué pasaría si yo tengo la habilidad de sacarte el ojo y lo cuelgo así? Me quedo ciego. ¿Pero qué tendría yo acá? Mi ojo, ¿cómo se dice? Bola. Sería una bola, Ajá. pero en esta bola, ¿qué habría prendido acá? Venas. Sí, venas. Eso es una representación de una medusa. Ok. Pero no la medusa de griego, sino el animal que vive en el mar. Ok. ¿Te recuerdas, va? Las jellyfish, Ajá. le llaman en inglés, o medusas. Ajá. Esos son los ancestros del ojo. Ok. ¿Y sabes de qué viven esas medusas? ¿De qué? De luz. ¿Y por qué es el ancestro el ojo? Porque nosotros venimos del agua. Ah, ok. Y recordate que el día en que vos naciste, empezaste a Nacieron respirar. todas las flores. Y en el pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Vos estabas adentro de un círculo de agua antes de respirar. Ajá. Entonces, Entre la panza de mi mamá. Ajá. Y se le reventó la fuente de agua a tu mamá y vos naciste. Ajá. Entonces el agua es el primer día. Ok. Ahora, ¿qué pasa después de que se revienta el agua? Vos salís y respirás. Ese se llama Ik. Entonces el primer día se llama Imosh. ¿Imosh, pero qué es? Ese es el lagarto. Lagarto. Ajá, o el agua. O es como agua. Como agua, más como agua. Más como agua, pero está representado por un lagarto. Ah, Okay. Porque en México le llaman Zipacli y ese es un lagarto, ¿verdad? Ok. Entonces ese es el agua, después el Ik, la respiración. Ik es viento. Ajá. Ik. Ish. Es como una glotal, vos no lo vas a poder decir, pero es viento, con un Ik. Ajá. Ik. Okay. Ese es el viento y después viene Akbal, que sería el amanecer. Ok. Entonces es cuando tus ojos ya abren y empiezan a ver la luz. Ok. Y después viene el día de hoy, que es Kat, que ya se empieza a purificar, porque ¿qué es lo que pasa cuando vos naces? Lo primero es que te hacen es quitarte toda la placenta y purificarte. O sea, entonces primero es Imosh, Imosh, Ik, Akbal, Kat. Kat. Eso Kat, sería ¿qué es? la red. Red. Ese es el día de hoy, el día de limpiarte, de purificarte. Ok. Ajá. Ahí ya tenemos 4. Ajá. Y ahí me puedo ir yo 5 veces 4 y voy a llegar a 20. Pero estos 4 ya te di 4 direcciones. O sería, vamos a poner poniente, norte. No, perdón, otra vez, perdón. Es oriente, norte, poniente y sur. Ok. Esos son los 4 primeros abuelos. Ok. Y cada uno tiene su color. Ok. Sí, porque si no estoy mal, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Imosh. Imosh es color Rojo. rojo. Ik Ik es de color blanco. Ajá.
Akbal de color negro. Negro. Y Kat hoy en día es amarillo. Amarillo, ok. Y después, Regresamos a mañana. Can, Va a ser serpiente, que Después es viene serpiente, es en el oeste, en el oeste. este, perdón, Ajá, rojo. ok. Después va a ser el día que estamos hablando, Kamé, que Kamé. está en el norte. Ujú. Y después va a venir Kiej, que es el venado, que está en este lado, en el poniente. Ok. Y después va a venir Anil, que se representa por un conejo. ¿Una semilla? No. Ajá, una semilla, un conejo, porque es reproducción, Ok. que está en el sur. Son Y fogosos después- los conejos. Y después viene Toj, que ese sería como agua, pero de color rojo. ¿Qué es eso? Sangre. Ajá. Entonces ya evolucionaba de agua a sangre. Ok. Después viene Tzi, que sería el perro, que estaría en el norte. Ok. Y después viene Bats, que es el mono, y ya llegamos a 10 días. Ujú. Ahorita ya llegamos a la mitad de la cuenta. Y recordemos que la evolución, si lo miramos desde el punto de vista de Darwin, Ya. primero fue ¿cómo se llama? El reptil o el lagarto Ajá. ancestral, y después ya la evolución es que da un salto cuantitativo a ser un mono, ¿verdad? Ajá. Allá vamos a 10. Después viene que sería el camino. Es cuando el mono baja y empieza a caminar. Ok. Y después viene que ya es la familia o es el maíz. Entonces Ajá. ya se domesticó el maíz. Eso es toda una evolución. Ujú. Y después viene Hish o Ish. Balam, que es el jaguar. Ah, ok. Y el jaguar está representado por alguien que cura. Entonces aquí ya estamos evolucionando. Ok. Después viene Tzikin, que es el pájaro. Bueno, entonces ese pájaro ya puede ver más allá de lo que el hombre mira. Ujú. Y entonces ese es símbolo del que ve, el que tiene visión. Ujú. Después viene Ahmak. Ese Ahmak es representado por un sopilote. Y la gente siempre mira al sopilote como malo, pero yo siempre lo he admirado porque es el animal que recicla la muerte. Ujú. Entonces es respetado porque tiene una tarea, ¿verdad? Tiene un propósito. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Y ya es más sabio, ¿verdad? Que Ujú. ha vencido la muerte. Ok. Y después viene Noj, que es como ya un pensamiento, ¿verdad? Ya no hay un animal, sino es solo un pensamiento, es el humo, el incienso. Y después viene Tihash. Tihash es la piedra obsidiana que viene de un trueno. Ok. Y después recordate que primero truena, ¿verdad? Ajá. Y después, ¿qué pasa? Cada un rayo. Llueve. Ah, ok. Ese es el cabok. Ajá, después del trueno viene la lluvia y el cabok está representado por una tortuga. Ese es un animal acuático. Ujú. Y ahí es lo que yo te decía de la constelación, porque esa tortuga se parte en dos y sale Jun Ajpu. Otra vez empezamos el mismo Y, ciclo. y terminamos el ciclo de 20 con el Jun Ajpu, es el sol. Ajá. Entonces ya hubo una evolución de 20 días. Ok. Y entonces después de Jun Ajpu empezamos otra vez la cuenta y ese es infinito. Así se va. Es un ciclo. No podría decirse vicioso, pero sí es un círculo. Es una espiral, si lo podríamos ver desde un punto de vista holográfico. Ajá, espiral. Es una espiral. Pero ascendente. Ajá, correcto. Y si Ok. vos mirás el universo, mirás a Andrómeda o nuestra Vía Láctea, ¿verdad? O nuestra galaxia, Ujú. es una espiral y se va moviendo siempre, ¿verdad? Ok. Porque recordate que el universo es movimiento. Y para cada día, pues hay ciertas creencias, ciertas, ¿cómo decirte? Ciertas, para cierto día es bueno hacer tal tarea, para cierto día es tal tarea. Es como, por ejemplo, la gente dice, vamos el domingo a misa. Ajá. O vamos, ahora dicen el Taco Tuesday. Los martes vamos a comer tacos. Alguien más te está diciendo qué es lo que tenés que hacer, ¿va? Ajá. Yo te digo, yo puedo comer tacos cualquier día, pero ahora nos están preprogramando para comer tacos los martes. Sí, es como 2x1 en pizza los viernes, entonces ya sabes que, o que juega Shelahu los sábados. Correcto. Ajá, alguien más. Entonces lo mismo pasó en este tiempo donde decía, bueno, hoy vamos a purificarnos. Mañana es el día de la serpiente. Bueno, entonces trabajemos en nuestra salud, pidamos por nuestra salud. Ujú. Ahora, mañana es miércoles, ¿va? Sí. Jueves es Kamé. A ese día vamos a recordar a los que Ya se fueron. ya se fueron. Ujú. Entonces el otro día, ¿qué? Es el venado, porque tiene 4 patas. Entonces este día yo voy a pedir por mi estabilidad. Ok. Y esto, hablando de Kamé, que la muerte en esta mitología se podría decir. No, por eso te digo, al final es cosmogonía o cosmovisión. Es una forma en que yo miro lo que está a mi alrededor. Ok.
¿Qué significado tiene? Porque no se le teme, se podría decir, No, ¿por a qué? la... No, por eso pregunto, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros tenemos eso de que después de la muerte que habrá, y sí se tiene cierto pavor, cierto Sí. miedo de morir, ¿verdad? Pero no sé cómo preguntarlo, pero en el sentido de que después de la muerte, la creencia de esta cosmovisión vaya no es la misma de la católica, de tener un cielo, un infierno, un purgatorio, y Ujú. me imagino que no con otras, Tampoco ni reencarnación, ¿va? ni reencarnación. Pero mira, yo me encanta una canción de un grupo que se llama Ozomatli, te lo recomiendo. Osomatli. Es de Los Ángeles, California. Ellos cantan un montón de canciones, pero una de sus canciones favoritas que ellos tienen se llama En la vida hay dos cosas ciertas, Ajá. la muerte y el cambio, Ok. ¿verdad? Entonces la muerte es inminente para todo ser viviente, Ujú. porque es parte del Todos ciclo. nos vamos a morir. Ajá. Pero recuérdate que la muerte para mí es el que murió, aunque sea bueno o malo, va a quedar en su recuerdo, porque hoy todavía se habla de Hitler, Ajá. o todavía se habla de Jesucristo, o todavía se habla de De Ríos Nefertiti, Montt. de Ríos Montt, ¿va? Entonces todavía se queda en el recuerdo colectivo de la gente, también en el recuerdo familiar, la memoria de alguien que pasó a Ujú. mejor o no sé, peor, o no te puedo decir, pero en la cosmovisión maya dicen que el que se muere se convierte en estrella. En una estrella. Ujú. Ah, Y ahí ya está. Ahora, la otra cosa es que desde la biología, yo veo en mi familia que una de mis sobrinas tiene las mismas características que tenía mi papá. sí. Eso se llama genética, eso se llama ADN, Ajá. ¿verdad? Entonces, como hoy hay una nueva carrera que se llama arqueobiología Ok. y están examinando huesos, por ejemplo, de un gobernante etnical y están haciendo la conexión de dónde venía, ¿va? Ujú. Eso está pasando ahora también. Entonces realmente la genética y el ADN no se muere, ¿va? Porque cuántos miles de años no tenemos acá y hemos evolucionado y en nuestro ADN debe haber una genética de donde venimos No, también. si hay una memoria Ujú. genética que se le llama. Ajá. Ajá. Entonces por eso te decía, ¿por qué debería yo tenerle miedo a la muerte si con un poco de mi ser yo puedo crear otro ser Ujú. y crear más seres, ¿va? Ajá. Sin ser usted el artífice Sí, principal. entonces yo voy a dejar mi vida en otra. Ajá. Sí, pero me refería más que todo, como tenemos este concepto del cielo e infierno, Pues por eso ¿verdad? te decía que las creencias son difíciles cuando te meten Cuando miedo que te chocan, vas a morir. Porque en el cristianismo te dicen si no te portas bien te vas a ir al pero es el infierno. infierno y te va a estar Y chingando si toda la hiciste eternidad algo, sos del pecador. Ajá. diablo. Si Sí. tienes relaciones sexuales, sos Y si pecador. sos pecador vas a tener culpa y tu Y culpa no te va a dejar ser feliz. sí, es muy... Te controlan a través del miedo, a Ujú, través de la... ¿Cómo se llama ujú. esto? Cuando te abstenes, Sí. la Autosugestión. represión. Ajá. Uno Es se como que... autosugestiona. Sí, se autosugestión. Ujú, No puede hacer uno nada ujú, porque todo está malo, ¿verdad? ujú. Pero no sé. Por eso le preguntaba, ¿verdad? Y como usted dice que se van al cielo. Entonces me imagino que... Bueno, no al cielo literal, ¿va? Al cielo Al cielo espacial, espacial, ajá. porque no es como un No es un paraíso, paraíso, sino ajá. es... y sería importante y recomiendo lean el Popol Vuh, pero no lo lean como ir en una carretera a toda Rápido, velocidad, ajá. sino en esa carretera tenés que ver todos los paisajes y toda la mitología y la simbología que está detrás de un libro, ¿verdad? Además de el Popol Vuh, algún libro que usted recomiende como para como empezar a verlo de otra forma, ¿verdad? A ver la cosmovisión maya de otra manera. Yo creo que es que yo sí estoy, mira, desde mi propia experiencia yo he podido leer muchos libros, pero donde más he encontrado las preguntas existenciales más fuertes sobre mi vida es en la misma gente que está viva. ¿No? Y un antropólogo un día me decía, mira, en Guatemala no hay bibliotecas, pero hay mercados. ¿Verdad? Y me decía, en Guatemala no hay literatura, pero hay palabratura. Sí, Y nuestro país está lleno de historias. sí. Y por eso te digo que tal vez ahora que estamos entrando a la época tecnológica, estos audios o podcasts tienen que quedar para la posteridad, Sí, ¿verdad? no, Porque la tradición oral ha sido
la más efectiva, aunque sea como teléfono descompuesto. Sí, porque cada quien le quita, la agrega. Y le reinterpreta, ¿va? Entonces te digo, yo hoy estoy hablando en nombre de mi experiencia. Ajá. Y mi experiencia es única. Sí. Porque van a haber otros contadores de tiempo que tienen otra experiencia. Okay. Y hay otros contadores de tiempo que mezclan el catolicismo con la cosmovisión. Sí. Eso se llama sincretismo, ¿va? Hablando de eso, usted me contaba que hubo un tiempo de pequeño que era bien, no católico, bueno, bien religioso en el sentido de... Porque esa era la formación de mi familia. Ajá, exacto. Ajá. ¿Cómo traspasa esto de ser católico? ¿Sí? De ser un católico mente cuadrada. Mira, con el perdón de los católicos y de mi familia que siguen esa tradición, pero ahí hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y yo como niño inocente entraba a ver las imágenes y miraba una rodilla sangrando, que eso es lo que me recuerdo, o miro clavos con sangre, y miro ojos llorando, y la Virgen y nosotros, con un puñal en el corazón. Y nosotros estamos en medio de una guerra donde gente se estaba muriendo, y la gente se identificaba con ese sufrimiento. Entonces yo de niño... Para poner en contexto, era el tiempo del conflicto armado, ¿verdad? Sí, estamos hablando de los 70s, 80s. Entonces yo tengo un recuerdo de las flores y lo relaciono con la muerte. Entonces yo hasta el día de hoy no me gusta regalarle flores a nadie porque tenía una relación con la muerte. Pero ahora estoy cambiando porque decir, no, en un jardín una flor está viva, ¿va? Y ya no está en el cementerio. Porque yo decía, flor, viernes, cementerio. Era la tradición de mi familia. Ir al cementerio los viernes. Entonces es un dolor de niño, muy inocente. Yo voy cargando esa tradición de sufrimiento. Y entonces veo también que las flores no tienen que ser necesariamente malas con malas o la muerte, sino es otra forma. Entonces ahora yo aprecio el color de una flor, pero también sé que esa flor se va a morir. ¿Y cómo cambió este sentido Y yo creo que es en la parte de volverme darks, porque me introduje al mundo del heavy metal también. Ok. Como que le abre la entonces me fui de un extremo a otro, por eso te decía que... Sí, porque todo eso está como que muy relacionado con Satanás y que es música del pero diablo. Es porque yo en mi obscuridad al final encontré la luz. Fue por rebeldía. Y te digo que a mí en adolescencia, en los días más oscuros, fue cuando encontré la luz. ¿Y cómo fue eso? Entendiendo la naturaleza. Entonces te digo, yo te puedo asegurar, y no me da miedo decir, que yo no tengo un pacto con el diablo, pero sí tengo un pacto con la naturaleza, porque soy parte de la naturaleza. Sí. Muy bien. Entonces, esperamos que sea el primero de muchos podcasts para que poco a poco salgamos de esto, o por lo menos conozcamos, ¿verdad? Antes de criticar la cultura que es realmente nuestra, porque todo esto de catolicismo y Cash Luna y todo esto no son creencias puramente guatemaltecas, ¿verdad? Y pues nada más agradecerle. ¿Tiene algo que acotarle a nuestra audiencia, algo que decir antes de que nos despidamos? No, y por eso te digo, a mí me encantan los gatos, porque hay un dicho ahí que dice que la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo. Y eso es algo que se nos ha quitado desde niños, ser curiosos, ¿verdad? Y vivimos en un momento importantísimo, ¿verdad? Porque creo que el COVID ha sacado muchas cosas que todos teníamos adentro, hasta cosas malas, hasta nuestros clavos, hasta nuestros recuerdos. Ver al Lobo Vázquez es importante para mí, recordarme que tiene mi edad, y en ese momento eso era lo que estaba de moda, ¿verdad? Entonces te digo, recordar el pasado es importante porque tenemos que reexaminar qué estamos haciendo para ver qué hacemos en el futuro. Ok, está bien. Entonces le agradecemos mucho y pues a ustedes, banda, gracias. Déjennos sus dudas y tiene alguna duda que nosotros le podamos preguntar. Y pues muchas gracias por la entrevista y pues gracias, banda. Entonces ahí síganos en nuestras redes, Pajas y Verdades, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y @y_pajas en Twitter. Nada más, muchachos, les agradecemos un montón y pues nada más, que estén bien.